Les hago llegar un cordial saludo desde el hemisferio sur, desde mi país, Ecuador, al que represento en esta tarde. Para mí es un placer saludarles y participar el día de hoy de esta conferencia que se está realizando en el marco del Día Internacional de la Democracia, mediante la cual los ciudadanos y ciudadanas podemos ejercer nuestros derechos. No quisiera iniciar mi intervención sin antes agradecer a Busolatec, a través de su equipo, que permitió desarrollar con éxito este encuentro democrático internacional que servirá para compartir experiencias y forjar lazos de amistad en las diferentes entidades y parlamentos a nivel mundial. En esta tarde represento a Parlaméricas, en mi calidad de coordinador regional por Sudamérica de la red de funcionarios y funcionarias de Parlamento Abierto. Ahora, muchos se preguntarán, ¿qué es Parlaméricas? Parlaméricas es una institución que promueve el diálogo político cooperativo, la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Este espacio democrático se encuentra compuesto por los poderes legislativos de 35 países que conforman las Américas y el Caribe. Contribuye y apoya a los parlamentos a nivel institucional y a los legisladores en su labor política y legislativa con la finalidad de continuar consolidando el sistema democrático en la región. Parlaméricas se encuentra vigente ya más de 20 años y en su quehacer como una organización aborda 3 prioridades hemisféricas. El primero es la igualdad de género, mediante la cual se busca que las mujeres logren un empoderamiento político, que puedan desarrollarse en sus labores cotidianas con total y una vida sin ningún tipo de discriminación. El otro eje que aborda Parlaméricas es Parlamento Abierto, a través del cual se promueve la transparencia en los parlamentos, mediante los mecanismos de rendición de cuentas a los mandantes, la participación y el empoderamiento de la ciudadanía, el impulso de la ética y la probidad de los legisladores ante sus mandantes. Finalmente, el otro eje, como una temática hemisférica que aborda Parlaméricas, son las acciones legislativas a favor de la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático. Pero sí es importante considerar que todos estos ejes temáticos que se encuentran en la agenda legislativa de Parlaméricas se los aborda con la participación constructiva de las organizaciones de la sociedad civil y brindando un espacio de participación y de empoderamiento a los jóvenes. Finalmente, la red de funcionarios y funcionarias a la cual yo represento de Parlamento Abierto se estableció para brindar un espacio de aprendizaje sobre las experiencias y buenas prácticas en los parlamentos a nivel institucional, ya que a través de nuestros legisladores se lo mecaniza a un nivel político. Y esta red ha permitido que se consolide una agenda de apertura legislativa porque el rol del legislador debe ser acompañado a través de quienes se encuentran en las labores diarias del Parlamento en cada uno de los países. Ahora, ya para entrar al tema en el cual tenemos que desarrollar la temática, la pandemia dio un cambio vertiginoso a la forma en la que se realiza el quehacer legislativo. El confinamiento hizo que los parlamentos tuvieran que acoplar sus métodos de socialización y participación ciudadana a métodos virtuales, porque no se podía dejar a la sociedad sin acceso a la información pública. En muchos parlamentos se tuvieron que realizar leyes de urgencia económica y estas tenían que ser concebidas bajo una concepción de participación ciudadana y de toma de decisiones. Ahora, dentro de las diferentes sesiones de la red de funcionarios de Parlamento Abierto, se pudo identificar algunas reflexiones que voy a compartir con ustedes, que permitirán promover la transformación digital. La primera es la calidad de los datos. Para una efectiva transformación digital
resulta necesario e imprescindible que los parlamentos cuenten con procesos que faciliten la recopilación de datos, la socialización y publicidad de los mismos, bajo un formato estándar que a su vez sea de fácil comprensión y disponibilidad de acceso para la ciudadanía y que sobre todo permite identificar los cuellos de botella que se generen en el quehacer legislativo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este proceso es una importante articulación interna desde las diferentes áreas de la legislatura. Los departamentos de innovación, de TICs, deben ser parte y conocer cuáles son los parámetros en los que se va a realizar para poder plasmar las ideas. El otro punto que quiero destacar es la capacitación técnica al personal interno y externo de los parlamentos. Para poder construir plataformas de información pública, las personas que manejan los temas de TICs, los temas de innovación, de tecnología, deben comprender el funcionamiento legislativo, las atribuciones y competencias que emanan desde el Poder Legislativo para que se pueda poner un consolidado que sea bastante digerible para el público. Pero la capacitación no debe centrarse únicamente a un nivel parlamentario. Esta debe ser distribuida y socializada en las diferentes provincias o departamentos, dependiendo la organización política de cada estado. Por otra parte, tenemos que considerar que el manejo de la información debe desarrollarse bajo parámetros muy claros de ética. Lamentablemente, los servidores legislativos, digo lamentablemente porque existen ocasiones en las que el servidor legislativo puede manejar la información que se va a poner a disposición del público con un sesgo o una ideología política que es sobre la cual él versa o sobre la cual se profesa. Y esto puede verse plasmado en información y ocasionar un desequilibrio en información. Entonces, no se puede invisibilizar o sobrevalorar determinada información. El otro tema que es importante es tener que las instituciones públicas deben tener en la planificación acciones que permitan la mitigación del impacto de los potenciales ataques virtuales. Y esto debe ser también socializado a través de políticas de prevención, tanto para los parlamentarios como los funcionarios. La seguridad de la información es un deber de todos. Y aparte, debe existir una plataforma emergente, porque en el caso de que colapse una, la ciudadanía no puede verse sacrificada y desatendida sin acceso a la información. Entonces, esas son las dos reflexiones en el punto de ciberseguridad. Finalmente, se debe regular la implementación de la política de parlamento abierto en las legislaturas. Esta es una dinámica, esta es una política que se ha desarrollado a través de Parlaméricas. La institucionalización de parlamento abierto permitirá que exista una eficiente apertura legislativa. Esta misma dinámica permitió, junto a la utilización de los TICs, a la modernización parlamentaria que incluyen la institucionalización de parlamento abierto, que la transición de las sesiones virtuales, sobre todo desde que inició la pandemia, sea acelerada, lo que permite que se promulguen leyes, las mismas que sirven para que se pueda atender a la ciudadanía. Y me voy a permitir citar un ejemplo desde la Asamblea Nacional del Ecuador. Se creó un grupo de parlamento abierto en el 2019 que tenía como en su principal objetivo viabilizar la apertura legislativa. Sin embargo, un año después se vio la necesidad de que los principios, como es la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la ética, la probidad, la toma de decisiones desde la ciudadanía, sea regulado en la legislatura ecuatoriana a través de la ley que regula a la Asamblea Nacional, que en este caso es la legislatura en Ecuador. Y en la actualidad existe la obligación legal de la existencia de un grupo parlamentario y
sobre todo es importante porque este tema fue materializado a través de la participación y la construcción de la sociedad civil. Finalmente, quiero dejar algunas reflexiones sobre a dónde tenemos que ir, los horizontes que deben darse para que podamos plasmar la transformación digital en los parlamentos. Primero, debe existir una planificación presupuestaria, la inversión correspondiente para que se permita una transformación digital, porque esto va a permitir el fortalecimiento de la institucionalidad y una buena relación con la ciudadanía. Por otra parte, se debe buscar en los parlamentos aprobar o reformar una nueva ley de acceso a la información pública que se adapte a la realidad que vivimos en estos momentos a raíz de la pandemia. Para lo cual es aconsejable alinearse a las leyes modelos que se construyen desde las diferentes entidades democráticas de diplomacia legislativa. Otra reflexión que quiero dejarles es que la información que conlleva el derecho del ciudadano a ser informado, pero también existe la obligación de la administración pública a entregar información fidedigna, oportuna y veraz. La información tiene que ser de doble vía. Los parlamentos deben de dotar de herramientas a la ciudadanía para su empoderamiento en la toma de decisiones. Pero esto no incluye solo la información pública, sino se deben crear espacios que permitan el acceso a dispositivos tecnológicos, a Internet y plataformas que incorporen espacios de diálogo y participación colaborativa para la construcción de normativa. Desde Parlaméricas, nosotros estamos impulsando una nueva versión de una hoja de ruta hacia la apertura legislativa sobre las experiencias que hemos tenido, sobre los diálogos que se han enmarcado a través de los diferentes parlamentos y las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil para continuar este camino trazado para los próximos años. Estamos seguros que hay mucho camino por recorrer aún, pero estos espacios que se abren, como el día de hoy, nos permiten elaborar, crear y tener e innovar y apoyarnos unos a otros. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición.